queridos oyentes. Hoy les quiero hablar de un tema muy importante, la autenticidad y el poder creativo de creer en uno mismo. ¿Qué significa ser auténtico? ¿Qué beneficios tiene para nuestra vida personal y profesional? ¿Cómo podemos desarrollar nuestra confianza y nuestra creatividad? Estas son algunas de las preguntas que intentaré responder en este breve discurso. Qué aburrido, hermano. Otra charla motivacional más. No se cansan de repetir lo mismo una y otra vez. No tienen nada mejor que hacer que hablar de sí mismos. Bueno, parece que hay alguien que no está muy interesado en el tema. Pero no se preocupen, no voy a dejar que eso me afecte. Al contrario, voy a usarlo como un ejemplo de lo que no hay que hacer si queremos ser auténticos y creativos. Porque una de las claves para lograrlo es no dejarse influir por las opiniones negativas de los demás, sino seguir nuestra propia voz interior. Qué fácil decirlo. ¿Cómo vamos a ser auténticos, si tenemos que adaptarnos a lo que los demás quieran o esperan de nosotros? No tenemos que adaptarnos a lo que los demás quieren o esperan de nosotros, sino a lo que nosotros queremos y esperamos de nosotros mismos. Porque la autenticidad no es algo que se consigue siguiendo unas normas o unas modas, sino algo que se descubre explorando nuestras propias pasiones, valores y talentos. ¡Qué bonito! Jolines, ¿cómo vamos a ser creativos si tenemos que trabajar en cosas que no nos gustan o no nos motivan? ¿Cómo vamos a creer en nosotros mismos si nadie nos apoya o nos reconoce? No tenemos que esperar a tener tiempo ni recursos para explorar nuestras propias pasiones, valores y talentos, sino que podemos hacerlo en cualquier momento y lugar. Porque la creatividad no es algo que se consigue teniendo unas condiciones ideales, sino algo que se desarrolla aprovechando las oportunidades y los desafíos que se nos presentan. ¡Qué optimista! ¿Cómo vamos a desarrollar nuestra creatividad si no sabemos cómo resolver los problemas o llenar nuevas ideas? ¿Cómo vamos a aprovechar nuestro potencial si nadie nos enseña o nos guía? No tenemos que saberlo todo, ni poderlo todo para aprovechar las oportunidades y los desafíos que se nos presentan, sino que podemos aprenderlo todo y poderlo todo si tenemos una actitud positiva y curiosa. Porque la confianza no es algo que se consigue teniendo unas certezas o unas garantías, sino algo que se construye asumiendo unos riesgos y unos errores. ¡Qué valiente! Yo tengo miedo al fracaso. ¿Cómo vamos a construir nuestra confianza si no tenemos autoestima o una autoimagen positiva? ¿Cómo vamos a superar nuestros miedos si nadie nos ayuda o nos acompaña? No tenemos que eliminar nuestros miedos para asumir unos riesgos y unos errores, sino que podemos enfrentarlos y superarlos si tenemos una visión y una misión claras. Porque la autenticidad no es algo que se logra evitando los conflictos o las críticas, sino algo que se manifiesta expresando nuestros sentimientos y nuestras ideas. ¡Qué inspirador! ¿Cómo vamos a manifestar nuestra autenticidad si no tenemos un público o un mercado receptivo? ¿Cómo vamos a compartir nuestro mensaje si nadie nos escucha o nos comprende? No tenemos que depender de un medio o un canal adecuado para expresar nuestros sentimientos y nuestras ideas, sino que podemos crearlo nosotros mismos si tenemos una estrategia y una acción coherentes. Porque el poder creativo no es algo que se obtiene teniendo unos recursos o unos resultados, sino algo que se genera creando unos valores y unas experiencias. ¡Qué impresionante! No tenemos una inspiración o una motivación suficiente para hacerlo. ¿Cómo vamos a generar nuestro poder creativo si no tenemos una pasión o una ilusión constante? ¿Cómo vamos a mantener nuestro entusiasmo si nadie nos anima o nos celebra? No tenemos que buscar una inspiración o una motivación suficiente para crear unos valores y unas experiencias, sino que podemos encontrarla dentro de nosotros mismos si tenemos una gratitud y una generosidad infinitas. Porque creer en uno mismo no es algo que se consigue teniendo unos elogios o unos premios, sino algo que se demuestra dando lo mejor de uno mismo. ¡Qué maravilloso, carnal! ¿Cómo vamos a demostrar que creemos en nosotros mismitos, si no tenemos un sueño o un objetivo por el que rompernos la madre? ¿Cómo vamos a alcanzar nuestra felicidad si nadie nos quiere o nos respeta? Esa es la última pregunta. Y la respuesta es que no tenemos que tener un propósito o un sentido para dar lo mejor de nosotros mismos, sino que podemos crearlo nosotros mismos si tenemos una libertad y una responsabilidad plenas. Porque ser auténtico y creativo no es algo que se espera de nosotros, sino algo que nosotros elegimos ser. Eso me recuerda a lo que me decía mi madre: la autenticidad y la creatividad son como las patas, la una le pide permiso a la otra para andar. Para más información estimulante, suscríbanse, denle like y comenten. Chaolines.